Dando comienzo a las conferencias de la Liga Marítima del ciclo 2022, hoy tenemos el honor de presentar al capitán de navío Lobreiro, vicepresidente de la Organización Nacional de Puertos, quien nos disertará sobre la situación actual de los puertos del interior del país. El capitán Lobreiro egresó de la Escuela Naval en el año 1973 y pasó esta estación de retiro en el año 2007. Y del 2010 es vicepresidente de la Organización Nacional de Puertos. Capitán Lobreiro, le paso la palabra, pero previamente que el señor Javier, secretario de la Liga Marítima, va a hacer las instrucciones para hacer las preguntas correspondientes, a posterior de la conferencia, por supuesto. Bueno, buenas tardes. Simplemente para recordar, o sea, que las preguntas que se le pueden realizar al conferencista pueden ser de la modalidad, o sea, a través del chat, del mismo Zoom. Hay un correo también que se pasó en la invitación original, que es liga LMU mayúscula LMU preguntas conferencia @gmail. Ahí pueden hacernos llegar también sus consultas que quieren realizar, que se pueden hacer según los tiempos, se pueden realizar ahora aquí en el momento presencial, o podrán ser recibidas y pedidas que el conferencista las responda a posterior en caso de que tienen dudas o que se quiera aclarar algo más. Y simplemente decir que la próxima semana esta conferencia va a estar grabada en la web, en la página de la Liga Marítima, donde van a poder ver y volver a escuchar en caso de ser necesario. Muchas gracias. Doy paso al conferencista, al capitán Lobreiro. Bueno, buenas noches a todos, en particular al presidente de la Liga Marítima del Uruguay, el capitán de navío retirado Artigas Zorrilla, al secretario Alfredo Ferriolo, y en la persona de los dos, a todos quienes están siguiendo, digamos, esta transmisión, sobre el tema que decía el capitán Zorrilla, de los puertos públicos del interior de la República. Podemos cerrar. Bueno, nosotros en la Administración Nacional de Puertos tenemos como misión la que figura acá en pantalla. Nuestra tarea fundamental es posicionar al Uruguay como el nodo logístico entre la región y el mundo. Y nuestro propósito con ello es contribuir al desarrollo económico y sustentable del país. Antes que nada tenemos que ver la posición geográfica del Uruguay. Nosotros estamos afortunadamente ubicados en un lugar fundamental del ingreso a la Cuenca del Plata, y nuestra posición geográfica está dominada, influida por tres hidrovías fundamentales, que son la más desarrollada de todas, la hidrovía Paraguay-Paraná, que tiene a nuestro puerto de Nueva Palmira en su desembocadura, frente a ella. Luego, una hidrovía de 3.400 kilómetros aproximadamente, muy desarrollada. Después podemos sentirnos, digamos, influenciados por todo lo que pueda ocurrir a lo largo de la hidrovía del río Uruguay, cuyo nivel de desarrollo no es tan evolucionado como el anterior, dado que a los efectos de la navegación de cabotaje del Uruguay, la navegación llega solamente hasta el puerto de Salto, al estar aguas arriba la represa de Salto Grande. Por último, y quería mencionar a la hidrovía de Brasil y Uruguay, que es también conocida como la hidrovía de la Laguna Merín, por ser uno de los proyectos en los cuales nuestro país tiene, digamos, acentradas importantes esperanzas, en el entendido que un acuerdo que se firmó ya cumplió hace 60 años, este acuerdo, en el año 61,
todavía ambos gobiernos estamos tratando de influir a los efectos de concretar esta hidrovía, que si bien en un principio no va a alimentar al puerto principal de Montevideo, pero sí va a representar una salida muy importante y una solución logística muy importante para todo el sector del país, con una producción mayormente arrocera, de piedra calcárea, de cemento, con la idea de que todo esto pueda transitar una hidrovía de aproximadamente 220 kilómetros de largo, empezaría en el puerto que está previsto que se haga, un puerto privado, que está previsto que se haga del lado uruguayo, en el río Tacuarí. Se navegaría entonces por la Laguna Merín, en el canal de San Gonzalo, que tiene aproximadamente unos 70 kilómetros de longitud, para desembocar en la Laguna de los Patos, al lado de la ciudad de Pelotas, para acceder de esa forma al puerto de Río Grande do Sul, buscando con ello una de las cuestiones más importantes que se da en la actividad marítima actual, que es la complementariedad de puertos. Nosotros estamos acostumbrados a referirnos a nuestro sistema portuario como Sistema Nacional de Puertos, pero a veces eso nos puede llegar a confundir cuando hablamos de un sistema, de poder asociarlo como si fuera un sistema solar, ¿verdad? Donde tenemos al sol en el medio, en este caso sería el puerto de Montevideo, y todo el resto de los puertos uruguayos girando alrededor de él. Pero más que un sistema nacional, tenemos que estar pensando en un sistema regional de puertos, en el cual cada uno cumpla de forma complementaria una parte de su actividad en beneficio de la región más que de un país. Cuando hablamos de los puertos públicos del interior de la República o del Uruguay, estamos hablando, la Administración Nacional de Puertos tiene, digamos, la administración de 11 puertos en total. 10 de los cuales están ubicados en el interior de la República. Y cuando cuento 10, estoy contando a la gran novedad, que me referiré a él al final de la exposición, que es el Puerto Seco de Rivera. Pero básicamente vamos a estar hablando en la tarde de hoy de los puertos de Salto, Paysandú, Fraiventos, Nueva Palmira, los 3 puertos que la LUC nos traspasó. La LUC, un articulado de la LUC específicamente establecía establece que los puertos deportivos que hoy están en la órbita de la Dirección Nacional de Hidrografía, con el tiempo van a pasar a ser administrados por la ANT. Y recién en noviembre del año pasado se produjo el traspaso de 3 puertos deportivos, que son el de Colonia, el de Carmelo y el de Piriápolis, que los veremos más a continuación. Pero bueno, básicamente nuestra función como administración portuaria es la administración, conservación y desarrollo de todos estos puertos. Vamos a comenzar en la hidrovía, esa incompleta que hacía referencia al principio del río Uruguay, por el puerto que tenemos más aguas arriba, a escasos 13 kilómetros de la represa de Salto Grande, que es el puerto de Salto. El puerto de Salto se creó por un decreto en 1832, y cuando hago esta referencia histórica, lo que quiero señalar es que en esa época, cuando a 2 años de iniciada la República, el puerto de Salto automáticamente se convirtió en el segundo puerto de importancia de la República Oriental del Uruguay. En esa época, en que no habían carreteras ni vías férreas, y ni siquiera telégrafo,
En ese puerto tenía base la Compañía Salteña de Navegación a Vapor, después sustituida, convertida en nueva Compañía Salteña, y sus vapores, con sede en Salto, donde tenía sus astilleros, sus oficinas centrales, servían de conexión de todos los puertos de un lado y al otro del río Uruguay, tanto sea con correspondencia, encomiendas y pasajeros. Señalo esto porque, en definitiva, nos está marcando la historia cómo se van convirtiendo los puertos al servicio de la tecnología de la época y a los intereses particulares de los países que nos vemos bendecidos, en este caso en particular, por las aguas del río Uruguay. Este puerto de Salto pasó a la órbita de la Administración Nacional de Puertos en el año 2006. Para que ustedes observen una rápida descripción, es un puerto que está muy afectado por las mareas e inclusive por las aguas que libera la represa de Salto Grande. Tiene un muelle, el más importante, de aproximadamente unos 140 metros de longitud, que fue construido en los años 1928, 1931, y orientado en el mismo sentido longitudinal del río. Este muelle fue reparado en el año 2013 a un costo superior del $1.000.000. Pero acá hay una cosa que quiero señalar, y es lo siguiente. Este puerto no tiene actividad comercial de carga desde el año 2015, en el cual se hizo un embarque de soja de 3.000 toneladas, que fue transportado al puerto de Nueva Palmira y de ahí exportado a la China. Pero desde el 2015 no tiene ninguna actividad comercial. Y desde el 2018 cesó la empresa que hacía el traslado de pasajeros desde el muelle de Salto hasta el puerto de Concordia, enfrente. Por lo tanto, desde entonces, la actividad comercial de este puerto administrado por la ANP es cero. La idea de las autoridades portuarias de esta administración es, sin desmantelar la capacidad comercial, porque nunca se sabe, ¿verdad?, si pueden llegar a haber nuevos embarques casuales o no tan casuales, pero esporádicos, sin pretender desmantelar esa capacidad, sobre todo por la inversión que se ha hecho, extender el uso de este puerto para las embarcaciones deportivas, como dado que el Yacht Club de Salto, el más próximo, está en el lago de la represa Salto Grande, podría llegar a ser, digamos, extender la navegación deportiva lo más al norte posible, y para eso nosotros estamos pensando en esta zona que digamos es la que permanece con agua permanentemente. Toda esta zona acá que yo estoy señalando, con las crecidas, queda anegado y queda cubierto por las aguas. Pero acá en este sector, la idea un poco del futuro, del futuro más cercano, cuando estén desarrollados los planes maestros, directores de cada uno de los puertos deportivos, va a ser la instalación de marinas flotantes y la habilitación de una rampa ya existente que existe para lanzamiento de embarcaciones deportivas, automóviles, que no existe, digamos, aguas abajo de la represa de Salto Grande. O sea que esto es un somero y rápido análisis de lo que ocurre con el puerto de Salto actualmente. Aguas abajo tenemos el puerto de Paysandú. Bueno, acá el puerto de Paysandú, para aquellos que no están familiarizados con sus instalaciones, tiene un muelle de ultramar, que es el que yo estoy señalando ahora. Este muelle, digamos, hoy por hoy, acá atracan nada más que embarcaciones areneras,
que están con base en el puerto de Paysandú, y en este sector, es el sector que estoy señalando, es el muelle de cabotaje, que para los que son conocedores de este puerto, bueno, en los últimos años se tiraron abajo 2 depósitos que estaban en esta zona para hacer una playa, digamos, para otro tipo de cargas, entre ellas contenedores, a lo cual se le incorporó una grúa que está en este sector, una grúa Lieber, de 45 toneladas de capacidad, tanto para contenedores como para grapos, con la idea precisamente de generar la infraestructura pertinente para poder embarcar contenedores en este puerto. Pero lamentablemente nosotros vemos en esta misma imagen que desde noviembre del año pasado el buque que estaba haciendo la carrera entre Paysandú y Montevideo, que es el Guaran Figueroa Paysandú, un buque de bandera uruguaya, bueno, en este momento está, digamos, detenido, aparado. Esta línea se inauguró a mediados del año 2020, y bueno, en noviembre del año pasado cesó su actividad, en espera de condiciones más ventajosas para su operación. Esto se agrega, y voy a hacer un poquito de retrospectiva. El movimiento de contenedores empezó en el año 2014 desde el puerto de Paysandú, con la compañía que en su momento era Naviport, que operaba el buque uruguayo también, Provincias Unidas. En esa época, y hasta este momento, la mayor carga que se transportaba por contenedores era el citrus, la madera y el arroz de la región. Pero, excepto en un periodo en el cual, aproximadamente por el 2018, que alcanzó un pico digamos, el transporte de aproximadamente 4.500 contenedores, por lo general hubo una baja expresión de ese volumen de contenedores, debido a varias razones que son multicausales. Básicamente, las dimensiones. Nosotros hace un rato estábamos hablando de lo que era la hidrovía Paraguay-Paraná, con 3.400 kilómetros, y acá estamos hablando de distancias de Paysandú a Montevideo mucho más reducidas, son 200 kilómetros, aproximadamente 400 kilómetros de distancias a recorrer. O sea que la dimensión de nuestro territorio para hacer este tipo de transporte termina siendo, si se quiere, pequeño, reducido. A su vez, la conectividad que existe terrestre, digamos desde Montevideo con los centros de producción, acá en la zona de Paysandú nosotros tenemos, como ya lo decía, la producción de cítricos, tenemos fábricas de madera en Tacuarembó, tenemos arroz, y toda esa conectividad digamos que hay en carreteras ha facilitado las condiciones económicas de la cadena logística que establecen las navieras desde el puerto, operando desde el puerto de Montevideo, y que son las encargadas de trasladar esos productos a los mercados consumidores. Por ejemplo, los citrus van de pronto a Estados Unidos o al Mediterráneo, etc. Entonces, esas navieras son las que directamente operan con los clientes y establecen las tarifas de transporte carretero, y de una manera en la cual el manipuleo y los traslados que se hacen por barco para esa distancia tan reducida de 400 kilómetros son menores
que los que se hacen por vía terrestre. En definitiva, sin importar los calados, sin importar las profundidades, en definitiva, el precio de cada contenedor traído por vía terrestre siempre termina siendo un valor en dólares mucho más ventajoso que el mismo contenedor transportado por agua por una barcaza. En definitiva, para los volúmenes que se han manejado de contenedores desde el puerto de Paysandú, por razones que escapan un poco a la administración de puertos, digamos, al no tener un puerto socio en la región como podría ser, vamos a el puerto de Concepción del Uruguay, que está aguas abajo de Paysandú, de manera muy cercana, y usando un poco el ejemplo al que yo me hacía referencia al principio, de las compañías de vapores que tocaban puertos de las dos orillas, de las dos márgenes del río Uruguay en el siglo XIX, obviamente que si Paysandú no tiene un socio para la movilización de volúmenes importantes de contenedores, la alternativa, digamos, del transporte terrestre siempre termina siendo más ventajosa, y esto de alguna forma, digamos, erosiona la posibilidad del transporte fluvial y particularmente erosiona la capacidad de este tipo de transporte desde el puerto de Paysandú. También en los últimos tiempos, el año pasado, se ha agregado a la problemática de este puerto el hecho de que la cebada malteada usada para la exportación a Brasil, los mismos clientes han preferido transportarla por tierra y no por agua, debido a los daños que sufre, digamos, la malta de uso humano, que requiere, digamos, es un transporte muy delicado, y que en el transporte por barcazas que se venía dando desde el puerto de Paysandú, tenía, digamos, un alto índice de rechazo de ese producto, lo cual ha llevado que directamente desde las zonas de producción se transporte este material por tierra y no por agua. En el caso particular del muelle de ultramar, para tener una idea, estas son las profundidades digamos que existen en el puerto de Paysandú, no pudiéndose dragar a más de 8 metros, de menos 8 metros con respecto al cero. Acá tenemos un cuadro de las cargas que se han manejado, donde en los últimos 3 años, en el cual, sin pretender abrumar con cifras, esto es un rápido pantallazo para ver los tipos de materia transportada, tanto en exportación como importación, y removidos. Seguimos viajando aguas abajo del río Uruguay. A continuación tenemos el puerto de Fraiventos, que pasó a la órbita de la Administración Nacional de Puertos en el año 1992. Para los que no están familiarizados con el puerto, tenemos un muelle de ultramar de unos 250 metros de largo, cuyos pilotes están fundados a 29 o 30 metros de profundidad, y con una profundidad a esta altura frente al muelle de unos casi 8 metros, 7,60. Después tenemos el muelle de unión o de cabotaje,
usado, como se ve en esta foto, para hacer transferencias, o mejor dicho, lo utilizan las barcazas de ANCAP. Cuando estaba el Malva H, acá hacían transferencias de combustible. En este momento ahora el Malva H ya no está, o sea que a veces operan solamente las barcazas. Es un muelle con una cinta transportadora hacia unos hilos que están ubicados a la entrada del puerto. Es un muelle de unos 225 metros de largo. Y lo que sí existen, como decía, son instalaciones de la terminal granelera del Uruguay, TGU, que tiene silos con una capacidad para 20.000 toneladas de cereales, pero que en este momento esos silos pertenecen al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y en este momento no están siendo utilizados con ese fin porque no hay una explotación real al respecto. Estas son las profundidades que existen, alrededor de 8 metros, en este muelle digamos, de Fray Bentos, y este es el tipo de cargas que se manejan en la actualidad. Un rápido pantallazo, como decía, sin abrumar con números. Acá lo importante es tener un poco la perspectiva de futuro de este puerto, y lo que sí puedo señalar que en este momento hay una iniciativa presentada para la construcción de un depósito de 2.500 metros cuadrados en el recinto portuario, dentro del recinto portuario, aduanero portuario de Fray Bentos, destinado a brindar servicios logísticos a fertilizantes, lo cual incluye la descarga de los buques, el almacenaje a granel, fraccionamiento, embolsado y despacho en camiones, ya sea para el mercado interno o el reembarco hacia el exterior en otras embarcaciones. Esta inversión que se está analizando sería en el orden de del $1.200.000. Siguiendo nuestro viaje a aguas abajo del río Uruguay, llegamos al segundo puerto en importancia del Uruguay, un puerto que maneja graneles como su carga principal, que es el de Nueva Palmira, a la salida de la hidrovía Paraguay-Paraná, y que está en la órbita de la Administración Nacional de Puertos desde el año 1992. Acá tenemos una rápida visualización. Acá conviven 3 terminales marítimas, una que no sale en esta foto, que es la de Corporación Navíos, que es un puerto privado. Corresponde de pronto que haga la salvedad de que los puertos privados están, como zonas francas, están administrados no por la ANP, sino directamente por el Ministerio de Economía y Finanzas. La Administración Nacional de Puertos no tiene, digamos, mayor interacción con ellos en la parte comercial. O sea que a mano derecha de esta imagen tenemos la terminal de Corporación Navíos. Después, lo que yo estoy señalando, de toda esta zona, es el muelle público, con que es un muelle en T, ¿verdad? Y a la izquierda el puerto privado de Ontur, que, digamos, recibe la producción de UPM-1. Y en el extremo superior de esta izquierdo de esta pantalla tenemos la dársena Higueritas, que es uno de los puertos deportivos que sigue bajo administración de la Dirección Nacional de Hidrografía.
A estas facilidades portuarias se le tiene que agregar un amarradero de barcazas para una capacidad aproximada de 48 barcazas que están en inmediaciones de estas terminales portuarias y que sirven para la espera de las barcazas en esperas de ser cargadas o en espera de ser descargadas o de conformación de los trenes de barcazas. Esto, acá podemos apreciar las cargas que se han movilizado en los últimos 3 años. Usamos un poco la referencia del 2019, el último año, digamos, de una situación normal. Ya no olvidarse que en el 2020 y en el 2021 ya estábamos atravesando la pandemia. Pero ahí se percibe claramente la importancia de los volúmenes a granel que son transbordados y transferidos en el puerto de Nueva Palmira. Los proyectos que existen acá podemos resumir 2 principalmente. Una iniciativa para la construcción de 10 hilos con capacidad de 20.000 toneladas para almacenaje de granos de malta y cebada, con una inversión aproximada a los $12 millones, en el entendido de lo que explicábamos hace un rato con respecto al puerto de Paysandú, esa carga que antes venía por agua, ahora va a venir por tierra directamente a esta planta especializada para el manejo de la malta de consumo humano, y otra iniciativa para la construcción de un depósito de 4.100 metros cuadrados dentro del recinto portuario, destinado a los servicios logísticos de fertilizantes, de la misma manera de lo que habíamos hablado para fragmentos. La inversión aproximada es del orden de los $860.000. Siguiendo nuestro recorrido por el litoral oeste, después llegamos al puerto de Juan Lacase, el muelle comercial de Juan Lacase pasó a la órbita de la Administración Nacional de Puertos en el año 1992. Es un puerto que se ha consolidado, como dice la placa, como base para el transbordo de combustibles, los cuales son desembarcados desde embarcaciones propias o arrendadas por ANCAP y vertidos a través de cañerías a la planta de ANCAP y desde ahí distribuidos en la región. Acá tenemos una panorámica del puerto de Juan Lacase, en la cual podemos percibir, este es el muelle tradicional donde atracan las embarcaciones que llevan combustible, y que en el 2018 se construyó, la Administración Nacional del Puerto construyó este tacón, ya que tradicionalmente desde el puerto de Juan Lacase se desarrolla, digamos, se desarrollaba el cruce por vía fluvial de camiones uniendo Juan Lacase con el puerto de Buenos Aires. Esta inversión de este tacón, que se hizo en el 2018, estuvo en el orden de los $2 millones de dólares, y bueno, y hubo un trabajo de reconstrucción general de las instalaciones portuarias, estando pendiente en esta zona que luce en azul, el acondicionamiento del pavimento y de la iluminación y del cerco, dado que próximamente, el 2 de mayo, ahora, está por arribar a nuestro país un buque que va a ser de bandera nacional, para precisamente retomar
este cruce con una embarcación vamos a ver si esta es la embarcación que va a tener la frecuencia regular con Buenos Aires, y este va a ser el tipo de operación que va a empezar el mes que viene, en mayo de este año. El buque se va a llamar Expreso del Plata 1, y como ustedes ven, la administración portuaria tiene asentadas grandes esperanzas en nuestro tráfico de este puerto, que ha tenido solamente, prácticamente ninguna actividad comercial en los últimos tiempos, excepto la que ya describía de combustibles por parte de ANCAP. Seguimos recorriendo nuestros puertos y llegamos a la terminal fluvio-marítima del puerto de Colonia, que está en la órbita de la Administración Nacional de Puertos desde el año 92, y que cuenta con una infraestructura de vacuaria que está en este momento en ampliación. Obviamente que es el puerto principal de movimiento de pasajeros y vehículos que tiene nuestro país. Nosotros en este momento, este sector es la parte que ya fue, digamos, finalizada de la terminal de Colonia, y este sector que está en azul son las obras de ampliación que están en marcha en este momento, con una inversión por cuenta de la Administración Nacional de Puertos del orden de los $3,5 millones. Esto incluye la remodelación de la manga y de los muelles de la terminal de pasajeros. En una primera etapa se dotó al muelle de cabotaje de Unión con pasarelas y mangas, que es esto que vemos nosotros acá, esta parte. Y la segunda etapa incluye todo lo que está en azul hasta el muelle de ultramar, donde se realizará la construcción de un edificio conector de 200 metros cuadrados, de manera de poder conectar las nuevas pasarelas de la futura ampliación del puerto de Colonia. Para que tengan una idea, un poco esto es un viaje al futuro de cómo la administración portuaria visualiza que van a terminar las obras en un futuro del puerto de Colonia. A propósito, la pandemia pegó muy duro en este puerto, porque desde marzo del 2020 hasta septiembre del 21 estuvo cerrado por completo, a cal y canto prácticamente, con cero actividad comercial. Pero una vez las condiciones sanitarias lo hicieron posible, empezando con un movimiento de 707 pasajeros en septiembre del 21 hasta 79.905 pasajeros en marzo del mes pasado, totalizamos en este periodo un movimiento de 370.000 pasajeros en este periodo tan corto. Y con respecto a los vehículos, también esta cantidad, que es muy auspiciosa, de la reactivación
que ha tenido la terminal fluvio-marítima de Colonia. Como decía hace un rato, uno de los puertos deportivos que fue transferido a la ANP fue el puerto deportivo de Colonia, que mientras se esté desarrollando un plan maestro de obras de ampliación para darle mayor capacidad, dado el destino manifiesto que tiene el departamento de Colonia como destino turístico de nuestros hermanos argentinos y de todo el turismo que viene internacional que viene desde la vecina orilla, así también como la cantidad de embarcaciones deportivas que visitan el departamento de Colonia. En este momento y como medida más prioritaria, la Administración Portuaria se encuentra en tratativas junto con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para hacer una reactivación del muelle viejo de madera que está, digamos, clausurado desde hace 2 o 3 años atrás por las oscilaciones que ha tenido. En este muelle había alrededor de 33 amarras que se han dejado de usar, porque la verdad que el muelle no está en condiciones de soportarlo. Bueno, se están en tratativas a efectos de su reconstrucción, digamos, de la misma manera que se ha estado reconstruyendo el muelle del Anglo en Fraiventos. Ya nosotros hemos tenido reuniones con la Dirección Patrimonial de Colonia, en la cual le hemos explicado cuál era la intención, que es la de ni más ni menos respetar el valor patrimonial que tiene este muelle de madera, pero con, digamos, con facilidades modernas, una especie de herradura, digamos, de hormigón que permita, digamos, que las embarcaciones poder rehabilitar mientras no haya una mayor ampliación de este puerto, poder rehabilitar el amarre de embarcaciones deportivas de manera segura sin afectar la estructura histórica, por decirlo de alguna manera, del muelle de madera. Para que tengan una idea, el puerto deportivo de Colonia tiene una capacidad de 78, total de 127 amarras, 78 al muelle y 49 al borneo, y en los últimos 3 años el promedio de ocupación ha sido muy bajo, como se ve en estas gráficas. Es el desafío de esta autoridad portuaria, bueno, empezar a hacer con estas obras y el desarrollo de un plan maestro, ver las formas de incrementar, digamos, la capacidad de este puerto. Pasamos al otro puerto deportivo, que es el puerto de Carmelo, que pasó en noviembre del año pasado. Acá tenemos a orillas del arroyo Las Vacas. Tenemos el puerto deportivo en este sector, acá, los amarraderos del puerto deportivo, y acá el puerto comercial, el muelle comercial con la terminal de pasajeros, que afortunadamente se ha reactivado a principios del 1 de abril, se reactivó el cruce de la línea Delta-Buquebus, que une el Delta del Tigre con Carmelo y también con el puerto de Higueritas, con la dársena de Higueritas. Este cruce se había interrumpido ya desde hacía unos cuantos años. Es una frecuencia regular que se tiene.
con el puerto de Tigre, y el movimiento también es auspicioso en el entendido que del 1 de abril al 20 de abril ya se han desplazado 712 pasajeros a través de esta línea. Más la llave de los portones. La capacidad de este puerto es de 135 amarras y en explanada se puede, a modo de guardería, digamos, almacenar 26 embarcaciones, y esos han sido los promedios de ocupación anual en los últimos 3 años, muy bajos. Lo que sí debo decir que una de las grandes limitaciones que tiene este puerto es un viejo problema de dragado del canal de Isla Sola, que pasa al sur de la isla. Antes el canal pasaba al norte, bueno, el canal actual pasa al sur, y bueno, tiene unas características muy particulares, que se están atravesado a la corriente del Río de la Plata, y por lo tanto tiene guarismos de aterramiento muy importantes, y que en este momento, digamos, limita en la navegación deportiva. Pasa como en otras áreas de la navegación comercial, las embarcaciones cada vez son más grandes, calan más, mayor eslora, y esa es una limitación importante, tanto para la línea comercial como para los nautas, que ven restringidas las posibilidades de acceso, pero también ven, ven peligrar la posibilidad en una visita de corto lapso, quedar atrapados ante una bajante y no poder salir de este puerto. Entonces, este es un gran desafío que tenemos por delante, que iremos tratando de solucionarlo en la medida del desarrollo del plan director de este puerto. Mientras no está desarrollado ese plan director, lo que sí podríamos adelantar, que está en la mente de la autoridad portuaria, de la Intendencia de Colonia y del Ministerio de Turismo, el desarrollo del tradicional hotel de Carmelo, y la posibilidad que en sus fondos se extienda, digamos, es una zona de cañadas, en una obra de ampliación de ese puerto, la posibilidad de incrementar o de duplicar la cantidad de marinas disponibles en el puerto de Carmelo, en el entendido de lo que señalaba anteriormente, del potencial que tiene la costa de Colonia para el desarrollo de la actividad y del turismo náutico. Ahora, lo más novedoso que tengo para comentar de los puertos del interior administrados por la Administración Nacional de Puertos es que recientemente la Administración terminó con la expropiación de terrenos en el puerto seco de Rivera, en el cual la idea que se tiene no es una idea nueva, es una idea que está instalada ya desde hace bastante tiempo, pero que afortunadamente estamos en vías de concretarlo y ya transitar el camino de la concreción de este anhelo. Es colocar una extensión del puerto de Montevideo con el mismo régimen aduanero, portuario que tiene el puerto de Montevideo, a 500 kilómetros al norte del puerto de Montevideo, en lo que se ha dado a llamar el puerto seco de Rivera, que no es ni más ni menos que una extensión de 25 hectáreas y media
que está a 5 kilómetros de la ciudad de Rivera, o sea, a 5 kilómetros de la frontera con Brasil, teniendo por delante este predio, la ruta nacional número 5, y en la parte de atrás de este predio, la línea férrea, con lo cual le da un potencial de desarrollo y de captura, digamos, de carga y de potenciar el relacionamiento comercial en una extensión, como decía hoy, del régimen portuario del puerto de Montevideo, para tener un acceso inmediato a toda la región de Río Grande do Sul, en el entendido de que hay un potencial comercial en el cual nuestro puerto de Montevideo se puede ver muy beneficiado. La idea que tiene la autoridad portuaria y en la que estamos empeñados en este momento es en procura de encontrar, digamos, desarrolladores que lleven adelante, con la experiencia que ya se ha dado en otros países, concretamente hemos tomado como referencia lo que ha ocurrido en España, con este tipo de emprendimientos. Entonces estamos a la búsqueda digamos, de empresas que puedan llevar esta solución multimodal, logística multimodal, digamos, que puedan desarrollar este negocio. Y bueno, estamos en una fase de data room, intercambiando información con los interesados, pero el cual es un proyecto en el cual la administración portuaria es muy optimista que podamos llegar a buen término. Este puerto seco se nutre, digamos, de las vías férreas que ya el Uruguay tiene y que está desarrollando en este momento. La conexión ferroviaria de Rivera con el puerto de Montevideo es a través de la línea Rivera, que, digamos, de Paso de los Toros hacia el sur, se está desarrollando con el proyecto del ferrocarril central. Y de Rivera hasta el Río Negro, esta zona, este ramal, ya ha sido, digamos, en los últimos años revisado, remodelado. En la actualidad corren trenes de pasajeros, nada más que de Rivera a Tacuarembó, pero se tiene la esperanza, o sea, creemos de que está en perfecto estado para habilitar esta conexión ferroviaria entre Rivera y Montevideo. A esto se le agrega, por supuesto, el desarrollo del aeropuerto de Rivera, con lo cual nosotros vamos a estar complementando la multimodalidad de este puerto seco, que va a estar conectado entonces por aire, por vía férrea y por carretera con el mercado, digamos, por decirlo de alguna manera en términos globales, de Río Grande do Sul. Salteándonos el puerto de Montevideo, llegamos al puerto de La Paloma, que pasó a la órbita de la ANP en el año 2014, es el único puerto oceánico que tiene el Uruguay. Hoy por hoy la única actividad comercial que tiene esto son las embarcaciones que se dedican al ship to ship, está mal escrito en esta lámina, son remolcadores de altura, y a la pesca de altura que desarrolla, digamos, tareas complementarias a las del puerto de Montevideo en la descarga de sus productos en el puerto de La Paloma. Esta es una visión general del puerto. Pero
digamos, con una actividad comercial muy reducida. Por último, y tratando de acelerar un poco la presentación, me queda por hablar del puerto de Piriápolis, digamos que es el otro puerto deportivo que pasó en noviembre del año pasado a la órbita de la Organización Nacional de Puertos, en el cual en el periodo anterior, la ampliación anterior, se hizo una importante remodelación de este puerto, agregando 3 marinas, reforzando la escollera y habilitando un muelle multipropósito para la actividad comercial, en el entendido que, digamos, puede operar como terminal fluvio-marítima provisional durante la época de verano para las travesías de las naves de gran velocidad de las empresas que hacen que ya en el pasado, si no me equivoco, desde 1998 hasta el 2003, se hizo este recorrido y bueno, ese muelle ha quedado en perfectas condiciones. Se han invertido alrededor de 10 millones de dólares en este muelle, así como 10 millones de dólares en esta otra parte del puerto de Piriápolis. En cuanto a la capacidad de amarras y de explanada, es la que figura allí, y el índice de ocupación es un poco más alentador con esos guarismos que se dieron en los últimos 3 años. Bueno, yo diría, dada que ya cubrimos 1 hora, cortamos la... Bien. Espero, bueno, no haber abrumado con datos a la audiencia, y esta es la realidad de nuestros puertos en el interior. Algunas realidades son un poquito desalentadoras, otras son muy esperanzadoras, pero la realidad es la realidad, y nosotros estamos convencidos que la complementariedad de nuestros puertos, y sobre todo en el posicionamiento de nuestros 2 principales puertos de ultramar, que son Montevideo y Nueva Palmira, también Fraiventos, pero de manera más esporádica y eventual. Tenemos la esperanza de un futuro promisorio para los puertos uruguayos. O sea que ahora pasaría, digamos, con mucho gusto a contestar las preguntas que se hayan formulado al respecto. Sí, hasta el momento, capitán, bueno, gracias por la conferencia, muy interesante, muy importante, creo, para nuestro medio, para los que estamos interesados en todos estos temas. Hay una consulta de la doctora Silvia Echevarne, que pregunta, el texto más o menos es así, de esta manera, a lo mejor lo un poco, en la cual pregunta cuál es la posición de la ANP respecto a la decisión del dragado Río Uruguay hasta el kilómetro 207 a 32 pies, con una reserva de 2 pies, que fue comunicado por el presidente de la República, considerando que las profundidades del puerto de Fraiventos están 27 pies, que son, bueno, 27 pies, hablemos en pies, en 27 pies, y el puerto de Paysandú en 21. ¿Sería realmente de utilidad tener este dragado a 32, 34 pies con reserva? ¿Visto su costo que esto tendría? Consulta a ella cuál sería la posición de la ANP en este aspecto. Bueno, la ANP, digamos, dentro de sus atribuciones, no tiene, digamos, los temas de dragado del río Uruguay como una de dentro de su misión, dentro de sus potestades. Todo lo que tiene que ver con el dragado del río Uruguay cae en la órbita de la Comisión Administradora del Río Uruguay, que es un organismo dependiente de
Cancillería, y donde están representadas delegaciones de ambos países. La Administración Nacional de Puertos no tiene una postura, puede tener opinión, pero no tiene una postura respecto a este tema. Yo ya hablé, cuando hablé del puerto de Paysandú, hablé de cómo estaban fundados los pilotes de ese puerto, a qué profundidad estaba, digamos, habilitado el dragado de ese puerto, no más de menos 8 metros con respecto al cero. Por lo tanto, y con toda esa descripción que hemos hecho de la realidad del puerto de Paysandú, yo diría de que, bueno, y esto ya es una opinión personal, de que no hay una necesidad, digamos, en el puerto de Paysandú de eso. Lo que sí también tengamos presente que con respecto al puerto, a nuestro otro puerto, nuestro tercer puerto de ultramar, que es el puerto de Fraiventos, que es el que está más aguas arriba del río Uruguay, tengamos presente que todo aquello digamos que se profundice el acceso, cuanto más calado, cuanto más profundidad, y los buques puedan salir más cargados de esos puertos, la ecuación económica para el exportador va a ser mejor, para el operador va a ser mejor. Ahora, el análisis de carga que digamos, que justifique ese dragado no corre por cuenta, digamos, de la Administración Nacional de Puertos. O sea que lo que podría decir es que no es un tema de la Administración Nacional de Puertos, cae en la órbita de CARU y es el organismo competente para expedirse en ese sentido. Muy bien. Muchas gracias. No hemos recibido más consultas en el chat, tampoco en el correo. Vuelvo a repetir que quien quiera o tenga pendiente alguna pregunta le puede escribir al correo LMU preguntasconferencia@gmail, aclarando quién es el remitente para poderse hacer llegar luego al vicepresidente para que podamos a través de la línea marítima responderla directamente por las si fuera necesario. Muchas gracias. Creo que el presidente Bueno, nosotros vamos a cumplir con un testimonio, ahora que tenemos testigos presentes, al capitán Obrero, y agradecerle por la excelente conferencia que ha dado. Bueno, muchas gracias, un gusto. Muchas gracias a todos, a la Liga, y bueno, un saludo cordial a todos los que han seguido esta transmisión, con la esperanza de un próximo reencuentro, creo que dentro de un mes. El próximo mes estamos organizando también con la ANP, a través de ingeniero Martínez, una presentación sobre los avances y situación de obras en el puerto de Montevideo. Ahí está. Bueno, un saludo para todos y muchas gracias por vuestra atención.